Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Hoy desde Encuentros Virtuales Creativos, en el primer evento del Encuentro Virtual del Libro Colombia 2022. Me acompaña Reina Rodríguez. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes o noches, depende de dónde se encuentren. Mi nombre es Reina Rodríguez, autora de La relación que destruyó mi matrimonio. Pero tenemos una sorpresa súper importante porque les vamos a presentar a un personaje que cuando ustedes lo vean se van a quedar porque no lo habíamos presentado anteriormente. Él nació en Bogotá, reside en Bogotá, es licenciado en Educación Artística, especialista en docencia universitaria, guionista, director de actores y músico. También él tiene sus estudios y los ha realizado a través de diplomados y talleres especializados en la Cinemateca de Bogotá. Su nombre es Freddy Roldán. Bienvenido, Freddy. Muchísimas gracias, Reina, por esa presentación. No deja de ponerme nervioso. Muchas gracias, Dora Marina. Gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Y un saludo para todas las personas. Gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos y por compartir tantas cosas bonitas. Queremos arrancar con la primera pregunta. ¿Quién es Freddy Roldán? Bueno, Freddy Roldán es un apasionado del cine. Yo soy bogotano. Desde hace muchos años estoy dedicado a la escritura del cine, a la dirección de actores, a la dirección de cortometrajes. Y últimamente he estado como escribiendo, me lancé al mundo del largometraje. Terminé de escribir un largo, se llama Jean-Pierre, y estoy en la escritura de otro que se llama Siete Pecados. Pero generalmente, pues como que mi vida en la escritura ha sido la escritura de guiones para cortometraje y ha sido pues una aventura muy apasionante. O sea, Freddy, que no has hecho escritura diferente de literatura ni de poemas. Sí, he tenido la oportunidad. Ha sido de guiones. Sí, el 100% ha sido guiones. He tenido la oportunidad de publicar poesía, escribí 2 libros en colectivo con la Casa de Poesía de Silva de Bogotá. Y tengo un libro entre el tintero, listo para publicar, que se llama De Amores y Hasta Luegos. Pero básicamente hoy quiero hablar de cine. Estamos como con la sintonía de la escritura de guiones, en la posibilidad, en la búsqueda de encontrar cuál es el germen para componer una historia, que eso es como la parte más dura de un escritor. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por dónde me voy a ir para crear una historia? Y en eso estoy, en ese momento en eso estoy. Excelente. ¿Y desde cuándo empezaste a escribir esa parte de guiones? O sea, ¿cuándo dijiste, quiero esto, me voy a encaminar por este lado de guiones? ¿Desde qué momento? Bueno, les cuento. Inicialmente, pues estaba con todo el mundo de la poesía, escritura de cuentos cortos, pero como que no muy juicioso, muy profesional. Cuando llegó el bicho del cine, pues comencé con la dirección de actores y la dirección de cortometrajes. Empezaba como dirigiendo las historias de otros guionistas, pero yo sentía que me quedaba corto. Sentía que tenía necesidad de ir más allá. ¿Y por qué no crear mis propias historias para dirigirlas yo mismo? Y no es desde un acto de egoísmo, sino un acto de expresión, de poder llevar a la pantalla, a la imagen, lo que yo tenía por dentro. Entonces dije, tengo que acercarme al guión. Al principio me acerqué como muy tímidamente, pero finalmente me enganché en el mundo del guión de cine y van a ser 15 años que estoy con la escritura de guiones, tanto para el cortometraje, como les digo, que es como mi fuerte, como para de pronto comerciales, para documentales,
Hay algo que se llama el docuclip, que es como una forma de contar un documental a partir de un video musical, pero con la idea de documental. Entonces, en esa labor llevo como 15 años, escribiendo, buscando la historia, mirando, escuchando mucho a las personas, porque yo creo que ahí es donde están las historias. Las historias las encuentra uno de pronto en el transporte urbano, subido en el bus y escuchando al de al lado contando su historia, caminando en la tienda, en un recuerdo, en el olor de una flor. Bueno, en cualquier parte encuentro las historias, en cualquier universo están las historias. Freddy, sabemos y entendemos mucho de que lo traes ya, ahora sí que sobre tu marcha, pero nos gustaría mucho saber a qué edad inician estas inquietudes cinematográficas. Desde muy joven, desde muy joven. Mi vida ha estado como muy cerca al arte. Desde que yo era muy joven comencé como con el mundo de la música y sin querer terminaba en mis grupos musicales, yo era el que terminaba haciendo las letras de las canciones. Incluso antes, cuando estaba en bachillerato, muy en la adolescencia, yo era el joven del salón, del aula, que era el que escribía el poema a la niña que más me gustaba, que mi amigo me compraba una leyenda, lo que yo pretendía que era un poema, mis compañeros me compraban esas frases para que le regalaran a sus chicas, a sus novias. Resultaba escribiendo frases para la mamá, que para el papá. Entonces yo creo que desde muy joven estaba como esa vena. Pero ya muy seriamente, ya profesionalmente, yo creo que como alrededor de, llegando casi a los 30 años de edad, como que dije, voy a dedicarme a la escritura de guión, porque la vida era como dedicada a la música, dedicado a la poesía, esas cosas, pero ya esta segunda etapa fue como muy serio, ya decir, voy a ponerme a estudiar cine como tal. Entre esas era la dirección de actores, la dirección general, y encontré en el guión pues una posibilidad grande para expresarme. Y eso ya hace más de 20 años. Ay, pero excelente. O sea que sí hay como un inicio de unos escritos diferentes, que fue la poesía, que fueron esos versitos, y que ya luego con el tiempo te fuiste encaminando ya por otra cosa que era más seria, que era más profunda y que era mucho más grande. Exactamente. Y siempre, a pesar de los años que llevo en esto, siempre tengo la misma sensación cada vez que me encuentro frente al computador o al papel en blanco. Ese momento de iniciar la primera frase del guión, que de hecho antes de que sea un guión es una sinopsis, es una idea. Uno escribe, antes de escribir el guión es como la parte final que uno le entrega al director. Pero antes de todo eso, pues hay todo un proceso, es la concepción de la idea, el escribir en un papel, un audio en el celular, buscar cómo armar la idea, después escribirla como manera de cuento, ese cuento convertirlo en sinopsis, esa sinopsis convertirla en un storyline, en un tagline, en un logline, hasta que ya va depurando y hasta que termina en un guión. Entonces, ese ha sido como lo que les quiero decir es que siempre que me enfrento al papel en blanco es un terror impresionante, porque hay una idea, pero cómo plasmar esa idea en imágenes es bien, bien, me asusta todavía, me asusta. Me da todavía mucho miedo enfrentarme al papel en blanco. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando. Sí, justo es este instante en que está el papel en blanco, es, es vital para el escritor. Si no está ese miedo, yo creo que le faltaría mucho a ese escritor. Yo creo que no, el estar enfrente al papel en blanco y sentir miedo es bueno para el escritor. Nos da esa posibilidad de trascender, de expresarnos a partir del papel, de la tinta, del computador. Y creemos que lo entendemos porque cuando se pierde esa chispa de sensación y de adrenalina, como que ya no le estamos metiendo empuje a todo esto. Tú acabas de decir que siempre que te enfrentas a una hoja, pues es un gran reto. Yo creo que entre retos hay retos. ¿Cuál es con el que más te has topado, pero pues
definitivamente sabemos que lo has brincado. Retos, hablando desde el punto de vista cinematográfico a la hora de escribir. ¿Sí? Bueno, hay varias clases de retos. Por ejemplo, cuando son guiones encargados o ideas encargadas, es un reto en el sentido que llega la persona, me dice, Freddy, tengo esta idea, quiero convertirla en un cortometraje. Entonces, yo escribo la idea, pero el que me transmite eso me dice, no, es que yo quiero que sea así. Entonces se me convierte de pronto en un reto darle gusto a esa persona que me trajo esa idea. Esa es una. Otro reto que he tenido, que es uno de los retos, de que eso sí lo puedo decir que es un reto, es cuando llega el productor y me dice que tengo que hacer una historia para un cortometraje, escribir una historia que dure 9 minutos, que solo tenga 3 personajes y que hayan 2 locaciones. Esas 2 locaciones es la sala de una casa y un parque de un barrio. Entonces tengo que, con esos elementos, escribir una historia. Entonces quedo como encarcelado, porque no tengo la libertad de escribir, sino ya me dijo el productor, tiene 3 personajes, 2 locaciones y tiene que durar 9 minutos. Entonces en 9 páginas tengo que condensar la idea del productor. Entonces creo que eso así sí ha sido un verdadero reto. Y más, súmenle si eso tiene como contraprestación el tiempo, que le dicen, eso tiene que estar en un mes o en 8 días o en 15 días, entonces más reto se vuelve, más trasnochadera y pues y conjugarla con los otros trabajos que uno tiene en el día a día, pues definitivamente se vuelve un reto. Yo creo que es ahí cuando son encargados, historias encargadas. Bueno, entonces, has mencionado muchas veces la palabra cortometraje. Entonces, por favor, acláranos qué es un cortometraje. Un cortometraje es una película de duración corta, ¿sí? Eso es la definición. Aquí en ¿Pero Colombia, tiene determinado tiempo sí, o sí. tiene varios tiempos? Aquí en Colombia está definido el metraje de las películas de la siguiente manera. Una película que va hasta 1 minuto le llaman filminuto. De hecho, hay festivales de cine dedicados al filminuto, películas de 1 minuto de duración. El cortometraje en Colombia está establecido que tenga una duración de 1 minuto a 29 minutos, sea ficción o documental. Si la película está en 1 minuto a 29 minutos, es un cortometraje. Si la película dura entre 30 minutos y 59 minutos, es un mediometraje. Y si la película es de 1 hora en adelante, es un largometraje, lo que uno acostumbra ir a ver a la sala de cine o en Netflix, un largometraje. Son películas con 1 hora, por encima de 1 hora de duración. Entonces, eso es, cortometraje de 1 a 29 minutos, mediometraje de 30 a 59 minutos y el largometraje de 1 hora en adelante. Hay películas que duran 1 hora, hora y media, 2 horas, hasta 3 horas y de ahí para arriba. Entonces, y en Latinoamérica es muy parecido el concepto de duración entre corto, medio y largometraje. Esa es la idea. Son medidas Entonces, de tiempo, perdón, muy diferentes y yo creo, la gente puede decir o podemos decir, y hablar de 9 minutos, de 2 locaciones es lo más fácil que puede haber, pero yo creo que tiene un riesgo de ser tan complejo. Ahora, a ti, Freddy, ¿qué te es más fácil hacer? ¿Una versión larga, un largometraje o una versión corta? cada uno tiene su propia complejidad. ¿En qué sentido? Entre más corto sea la película, es más parecido al haiku, ¿sí? Al poema de formato haiku, como los japoneses que escriben en 2 palabras un poema, ¿sí? Entre más corto un poema, pues es más difícil porque es la razón de la síntesis. Entre más haya síntesis en la literatura, pues es más como le dijera, más de genios. Entre más uno logre sintetizar una idea, pues qué genialidad que en una sola frase uno pueda contarte una historia, ¿sí?
Entonces, las complejidades son diferentes. Entre más corto, el reto es cómo sintetizar, cómo yo contar una historia en 1 minuto o en 25 minutos o en 10 minutos. Eso es complejísimo. O ahora, si voy a escribir una historia de largometraje, una historia de 2 horas, pues yo podría decir que es más relajado, entre comillas, diciéndolo vulgarmente, porque va a tener 2 horas para desarrollar, para plasmarme en imágenes, pero no, tengo que tener cuidado que tengo que en 2 horas hacer que el público no entre en tedio, no se aburra, porque en 2 horas tengo que estar tan concentrado en la evolución dramática del personaje, en el desarrollo del personaje, en el desarrollo de la historia, que tengo que lograr que el público quede conectado con mi historia. ¿Sí? Esa es la gran preocupación, por ejemplo, hablando de algo muy moderno, que es Netflix. A Netflix le preocupa que el guionista que ellos contratan logre escribir historias para que el espectador quede conectado. O si no, el espectador simplemente apaga el televisor o cambia de plataforma. ¿Sí? Entonces, escribir de larga duración, el complejo es cómo mantener al público conectado a la historia. Es como un libro, una novela. Yo he llegado a novelas que a la página 50 ya me aburro y no la leo más. Qué pena, pero no la leo más. Como hay otras novelas que se devoran porque el autor lo mantiene a uno conectado. Y ahora volvamos al cortometraje. Cortometraje es como un poema. Es corto, pero tiene que ser sabroso, tiene que ser enérgico, tiene que conectar con el alma del lector y dejar toda una historia de vida de pronto en 14 renglones. Entonces esas complejidades son distintas y ambas, no podría decir cuál es más difícil que la otra, son simplemente complejidades distintas. Así es. Mire, lo que es la vida, yo antes estaba pensando que era mucho más fácil hacerlo largo porque se tiene como más espacio, no solo de tiempo, sino para uno desarrollar como todo el montón de ideas que tiene. Pero ahí hay una explicación clarísima. Desarrollar en muy corto tiempo una idea completa y que entretenga, excelente. Es Sí, maravilloso. exactamente. Yo admiro mucho a los que hacen, ahorita muy de moda el mundo del TikTok, que son videos, unos les llaman videos ridículos, otros sin contenido conceptual, pero más allá de esa crítica de lo conceptual, eh, lograr que uno como espectador del celular, esos pequeños videos de 10, 15 segundos lo logren conectar a uno, hay una capacidad de síntesis increíble ahí sin necesidad de que esos que hacen los videos sepan de guión o sepan de arcos dramáticos o de targets o esas cosas, sino que la tienen tan clara que de verdad uno a veces en 10, 15 minutos, 10, 15 segundos queda conectado con esa pequeña historia TikTok. Entonces, a veces es bueno, yo le digo a mis estudiantes, acérquense al mundo del TikTok no para vagabundear, entre comillas, sino para aprender a escribir historias, porque contar una historia en 10 segundos y que uno quede conectado, eso es genial, genial. Ahora, y nos vamos al otro extremo, entrar a Netflix o HBO o a otra plataforma de esas y lograr uno conectarse con una serie que es de 40 capítulos, 40 horas, y que, como le llaman ahora, maratonearse esa serie, que uno acaba el capítulo, quiere ver la siguiente, y como que en una semana se ve las 40 horas de la serie. Eso es una genialidad del escritor empezando por ahí. Obviamente interviene el director, los actores, todo el marketing, pero que se vuelva uno adictivo a esa serie, eso es maravilloso. Entonces, vuelvo al principio. Lo corto tiene su complejidad y lo largo también tiene su complejidad. Y ambas son maravillosas, maravillosas. En todo Sí. este campo, que es muy amplio, ¿hay alguna especialidad o algún género que digas tú, me es más fácil? Digo, no todo, no son cosas fáciles, pero en esa gama extensa, que digas tú, bueno, me encanta hacer este tipo de
de ideas, de plasmarlas, porque es lo que me agrada. Me encantan mejor las historias o las cuestiones de ficción, de terror. ¿Qué es lo que más se te adapta? Lo A mí que lo te que gusta, más yo me creo que es gusta, diversidad. claro, a mí lo que más me gusta en el mundo del guión es el drama, es escribir drama, es hablar de las historias del ser humano. Y entre más cercana sea la historia, mejor. Si yo siempre le he dicho a mis estudiantes que es más fácil crear una historia que hable de mi mamá, de mi hermano, de mi esposa, de mi amante, lo que sea, ¿sí? Y no hablar de una historia de los indios o de los indígenas, no sé dónde, del Perú, cuando nunca he ido al Perú y no conozco esa comunidad indígena. Sí, tengo que hablar de mi entorno. Y hablar del entorno es hablar de los dramas del ser humano. Por eso me gusta los dramas, el drama como tal. Y si hay componentes de acción o componentes de terror, pues ya es otra cosa que ayudan a alimentar la historia. Pero en general, me encanta es el drama, el género de drama en el cine. Pero es que eso es todo un reto, Sí, definitivamente, porque es esas ideas que se tienen, acercarlas a la realidad y llevarlas exactamente en ese corto tiempo o en el tiempo que sea, así sea largo, porque también tienen que preocuparse por entretener, por atraer. Eso es toda una odisea. Yo diría para mí que tanto el corto como el largo tiene muchísimo, muchísimo de genialidad. exactamente. Yo hablo mucho del drama, recuerdo mucho al guionista Guillermo Arriaga, mexicano él, lo admiro. Él es el que escribió la trilogía de Amores Perros, 21 gramos, Babel, que dirigió el director Alejandro Iñárritu. Guillermo Arriaga decía que entre más tengamos la posibilidad de hablar de lo cercano, de una forma podríamos decir que más éxito tendríamos porque el ser humano está ávido de esas historias. Y entre más cercano a nuestra realidad, mejor. ¿A qué me refiero? Él le da mucha risa a Guillermo Arriaga ver en las películas de Hollywood que el protagonista va por la autopista a toda velocidad en su carro persiguiendo a otro maleante y se estrella, se cae, da 1000 vueltas el carro, explota y sale ileso. El protagonista apenas peinándose un poquito porque se espelucó, ¿sí? Y Guillermo decía, yo no puedo escribir esas historias porque yo no soy ese. Yo nací en México, DF, crecí en México, en esa ciudad que es otra realidad. Entonces, si yo escribo acerca de mi realidad mexicana, se vuelve universal porque esa realidad que se vive en México es la misma realidad de la sociedad bogotana, la sociedad filipina o peruana o neoyorquina, porque todos tenemos las mismas pasiones, las mismas preocupaciones, las mismas necesidades. Pero se vuelve creíble en la medida que escribamos alrededor de la historia de vida que nosotros conocemos. Eso es como que le he aprendido a este gran maestro Guillermo Arriaga, que escribir desde nuestro contexto. Y seguramente encontraremos lectores y televidentes y espectadores. Eso es. Que de igual forma las situaciones de drama también, a pesar que son vidas cotidianas, son situaciones sacados de la realidad, también yo creo que a veces es difícil poder meter o invitar al que lo está viendo, entrarse al personaje y cuando ahora sí que el televidente se adentra, esto se logra y es ahí donde realmente se le llama el éxito a la cinematografía. Sí, completamente de acuerdo. Obviamente en el mundo de la cinematografía hay una brecha grande entre la literatura y el cine. Quiero decir, yo escribo un guión donde el guión es una etapa de la realización del producto audiovisual. Generalmente uno no escribe guiones para el público en general. Los guiones en realidad los leen son los directores y el equipo que va a hacer la película.
Un guión lo lees un actor, un director de fotografía, un director de arte, pero uno no publica guiones para que la gente vaya a la librería a Lerner a comprar los guiones del escritor. Entonces, cuando llega ese guión al equipo técnico de la película, el director sufre otra transformación. Entonces, a veces uno como escritor de guiones queda frustrado porque lo que yo concebí en mi historia, en mi guión, en últimas no es lo que aparece en la pantalla porque pasó por las manos de un director, de unos actores y ellos siguieron poniendo su parte, cuando quedó fue otra cosa. Y si de pronto entra intereses económicos, un productor que quiere que yo concebí mi historia en Bogotá, pero la plata la dio una productora de Argentina, entonces quieren que el protagonista sea argentino, entonces van a cambiar la historia, la van a acomodar ya no en Bogotá, sino en Buenos Aires y ya sufre un montón de transformaciones y yo quedé frustrado, ya entre comillas frustrado porque ya tengo que saber que como guionista la película, mi historia se va a transformar a partir de la realización de la película, mientras que el novelista no, el novelista escribe su historia, su novela y así quedó. Pasará por gente que le corrige, se me va la palabra, bueno, sí, por correctores de estilo y eso, pero en últimas es su historia. En cambio, el guionista sí tiene que aguantar mucho ese ego, soportar, saber que lo que escribió se va a transformar. ¿Sí? Y se ha dado el caso de guionistas que escriben su película, llega a manos de un productor y el productor decide que estas escenas no van. Ya, el productor dice, muy bonito, pero vamos a quitar estas escenas porque por plata, por producción, por X o Y mundo de temas, esta no va así. Entonces el director, el guionista se queda, pero ¿cómo me van a quitar esta escena de la película que era importante? Porque él sabe la concepción, la estructura dramática, la filosofía, la premisa de su película, y llega un productor y dice no. O al contrario, deciden alargarla y ponen a otro guionista que le alargue, le cambian los nombres a los personajes, las locaciones, y cuando va a ver el guionista, ¿qué es lo que hicieron? ¿Sí? Entonces es una negociación entre el ego, entre el producto. Bueno, ahí hay un montón de cosas que entran. Por eso es que hubo un momento en que yo decía, y puede ser ego, lo reconozco también, pero decía, qué bueno es dirigir uno sus propias historias. Sí, yo he tenido esa fortuna de los últimos cortometrajes que he dirigido, he tenido la fortuna de yo mismo escribirlos. Entonces, uno se da como esa libertad que cuando está en rodaje, pues si le cambio o no le cambio, pues finalmente es mi historia. Pero eso es muy duro tener que escribir una historia y que otro la dirija y que le cambie, le quite, le ponga. Y pues uno tiene que agachar la cabeza y decir, pues sí, eso era lo que yo me arriesgaba y el director está en todo su derecho de hacer eso porque por eso es el director. Si es el que en últimas concibe la historia. Yo soy una parte más de ese gran ajedrez que es la realización de una película. Eso es, entonces uno también tiene que ser consciente que cuando está en su función de guionista, en su rol de guionista, tiene que entender que hace parte de una maquinaria. Yo no puedo llegar con mi ego y con soberbia a decirle al director que es que tiene que ser así, no. Yo como escritor de guiones tengo que entender que hago parte de una gran empresa que se llama la realización de una película, la producción de una película. Entonces es más como trabajo en grupo también, mientras que por ejemplo el pintor pues está en su estudio frente a su cuadro, a su lienzo, pues creando solo, completamente solo, así como el poeta o el escritor o el novelista. Entonces, aquí hay unas grandes diferencias entre este escritor de películas al otro escritor de literatura o el periodista en sus editoriales, en sus artículos. Entonces, el guionista tiene esa parte que se siente a veces muy robado, muy desarropado, porque eso es una realidad. Lo que escribe, lo más seguro es que se lo transformen en producción. Y si la empresa es cada vez más grande, quiero decir, una cosa es yo escribir mi corto o mi película para un grupo de productores que son mis amigos, mis compañeros de vida, a otra cosa que tenga la fortuna de pronto que Netflix compre la historia o Metro Golden Mayer o Pixar. Ellos sí la devoran, la cambian
Ellos lo que hacen es, yo le pago a usted por haber escrito su historia, muchas gracias. De aquí en adelante nosotros ya tenemos los derechos patrimoniales de la historia y ya usted no tiene ningún derecho a decirnos nada. Y le toca a uno decir, sí, señor. ¿Sí? Y es así, es una realidad de la vida del escritor de guiones. Pero yo creo, Freddy, que también eso ocurriría con la literatura. Por ejemplo, yo escribo un libro y lo quieren volver una película, la tienen que modificar por muchísimas razones, porque el libro sería muy extenso y daría para varias películas. Entonces Exactamente. ellos van a coger la parte que les gusta, que les sirve, la adaptan, cambian ideas del libro. En ese punto yo creo que pasaría lo mismo, ¿sí o no? Tal cual. El proceso de adaptación es un proceso, es bonito y es frustrante para el escritor, pero a la vez no. Por ejemplo, si tú, Dora Marina, eres guionista de cine y Reina también es guionista de cine, yo les doy mi novela. Ay, necesito que me la adapten. Dora le hace una adaptación a mi novela y Reina también. Al final vamos a ver que hay dos películas diferentes porque la adaptación en cine es una interpretación del guionista. Entonces Dora como guionista leyó mi libro, leyó mi novela y ella hace una adaptación, es más, no le deberían llamar adaptación. Yo siempre he dicho que es una interpretación de un guionista que le hace un libro. Por eso es que cuando uno a veces lee un libro y después ve la película y dice, pero no, eso no es lo que yo leí. Incluso hay gente que dice, ay, la película es mejor que el libro. No, no es ni mejor ni peor. Nada es mejor. Simplemente es una interpretación de un autor, de un cineasta que hace una obra literaria. Eso es así. Entonces, si hay tres adaptaciones, son tres interpretaciones sobre una obra. Eso es así. Y el proceso, y hay escritores que han tenido la fortuna de que se asocian con el guionista y entre los dos hacen el guión, o sea que el escritor está inmiscuido en la creación del guión. Entonces eso también es una ventaja. Sí, eso es. Aquí hay una película, hay un escritor colombiano, Abad, que escribió, se me fue el nombre de la novela, ya le iba a decir, El olvido que seremos, de Abad. Sí. Y la novela la volvieron película, ¿sí? Y él tuvo la fortuna de sentarse, el escritor, de sentarse con el guionista, que es español. Y se dio gusto, porque es su película, pero también trabajó en el guión él mismo hizo ayuda a hacer su adaptación para la película. No, eso casi no se ve, pero él tuvo la fortuna. Abad, Héctor Abad Faciolince. Sí, señor. Excelente. Bueno, entonces yo creo que aquí nos quedaríamos toda la noche conversando porque es un tema apasionante, Sí, definitivamente. de muchísimo aprendizaje. Y ahora que hablaste de historias de vida, yo también tengo un libro que se llama Historias de vida, visión de la realidad. Y como Freddy sabe, el tiempo en televisión es muy cortico, se nos pasó el tiempo volando. Sí, Entonces, muy agradecida, Freddy, agradecidas todas, pues, con este encuentro que tuviste, con compartir tantas cosas bonitas y yo por lo menos salí antojada y aprendí muchísimas cosas. No sé si a Reina le pasó igual. No, muchas es que gracias. ahora sí que el tiempo, siempre hay algo que dices tú, ya se acabó, falta más, Sí, hay mucho más que conocer de Freddy Roldán, saber que viene, pero yo creo que ojalá y nos dé la oportunidad de poder tenerlo nuevamente y Claro que conocer sí. un poco más de él y de todo lo que trae ahí en toda su revolución. Muchísimas gracias por sus palabras, Reina. Muchísimas gracias de la Marina. De verdad, muy agradecido por esta invitación y de verdad espero volverlas pronto y a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Y bueno, bienvenido. sabemos que sí, que va, ojalá y nos den otra oportunidad, tu tiempo también se nos preste para eso y agradecerte por haber estado en Muchísimas una gracias. emisión de la Feria Virtual.
Muchísimas gracias. Un saludo aquí desde Bogotá para todos los que están conectados. Gracias. Bueno, y a todos que nos sigan acompañando en encuentros virtuales, que será todos siempre bienvenidos y serán siempre primicias y cosas bonitas. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, la primera feria virtual que hay, suscribirse y estar ahí porque es un evento en el cual no te puedes quedar fuera. Gracias. Muchísimas gracias.